Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues, sin conocerle, es a quien yo os Así que anuncio. discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Qué bendición poder compartir con usted a medida que estemos en este mensaje. Vamos a estar viendo el resto de la historia, así que si usted que nos está viendo en este día, pues le sugiero que tome notas, porque es muy importante todo este capítulo en el libro de Hechos 17, del 16 en adelante. Quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Alguna vez se ha enojado, se ha entristecido o desesperado por cómo se comportan algunas personas? Por ejemplo, he visto que durante esta pandemia que estamos viviendo, hay personas que salen a la tienda sin cubrebocas, o que no guardan su distancia, o si sirven comida en un restaurante, no utilizan guantes y todavía manejan dinero. Esto es preocupante y genera en algunos de nosotros algo similar a lo que le pasó al apóstol Pablo, que se enardeció. Enardecer tiene que ver con, pues se molestó, como diríamos en México, se enchiló, pero no en el sentido carnal ni para darnos permiso de enojarnos, porque la palabra de Dios nos manda que nosotros no procuremos quitar todo enojo, ¿verdad? Aunque también leemos otro versículo, airaos pero no pequéis. Entonces, esta clase de sentimiento, de reacción, tiene que ver con la santidad y con la gloria de Dios. Pablo no actuó impulsivamente, sino que mientras Pablo estaba esperando a dos de sus discípulos o compañeros, dos de sus compañeros
y ellos habían ido a algún lugar y él los estaba esperando a que regresara. Creo que era Timoteo y Silas. Bueno, el apóstol Pablo, mientras los esperaba, contempló, observó, analizó y pensó cómo hablarles a los habitantes de esa ciudad, de Atenas. Atenas era una ciudad griega educada, donde abundaban los filósofos que les interesaba a ellos hablar y discutir algo nuevo. ¿Será que de ahí viene la pregunta, ¿qué hay de nuevo? Era como para la gente de hoy. El día de hoy tenemos tanta información, tanto acceso a la tecnología, tanto que leer, tanto que ver, y muchos quisieran saber el estreno de alguna nueva película o qué canción en la que está o ha salido, o algún descubrimiento o las noticias. Hay que saber las últimas novedades. Atenas era una ciudad muy religiosa también. Ahí se adoraba toda clase de ídolos, toda clase de dioses y diosas. Todo esto tiene que ver con la mitología griega, donde había toda clase de altares y templos. A causa de lo que observó el apóstol Pablo, él dijo que su espíritu se enardecía dentro de él. Estaba indignado, estaba ansioso de comunicarle a las personas acerca del Dios verdadero, al que ellos no conocían. La ciudad estaba llena de tantas deidades que alguien dijo por ahí que se podía encontrar toda clase de dioses. Pero, por si a alguno se les pasaba, se les ocurrió hacer un altar al Dios no conocido, por si les faltaba uno. Así que el apóstol Pablo, mientras miró y cómo era la ciudad, él discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza iba también a hablar con los que estuvieran presentes. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con el apóstol Pablo. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Fíjense cómo le llamaron a él. Un charlatán era en aquellos tiempos una persona que escuchaba cosas de aquí, de acá, y entonces él las presentaba como si fuera algo nuevo, pero eran cosas que ya habían escuchado y habían desechado y habían pues pasado por otras personas. Sin embargo, estas personas no entendían y quisieron burlarse y calificaron al apóstol Pablo con ese nombre, este charlatán. Les parecía algo nuevo lo que el apóstol Pablo compartía, pero querían tener una oportunidad de tal vez ellos poder discutir y burlarse. Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y también les hablaba acerca de la resurrección de Jesús. Lo llevaron a él, a este lugar que se llamaba el Areópago. Era un lugar donde los atenienses se juntaban como una clase de auditorio, y ahí había una montañita, un cerro. En realidad era una piedra grande, era granito, y desde ahí él podía lograr que las demás personas lo escucharan. ¡Qué gran oportunidad! Aprovechemos nosotros las oportunidades para hablar también de Jesucristo. El apóstol Pablo, al estar ahí, él aprovechó la oportunidad y se dirigió a la audiencia y les dijo: varones atenienses, en todo observo
que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a este es a quien yo les anuncio. Hoy, al igual que en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, hay muchas personas que son religiosas sin conocer al verdadero Dios. Son personas que no son salvas. Pueden asistir a los templos, pueden tener altares, pero pueden estar lejos de la fe verdadera, la fe que salva, y esa fe está en Cristo Jesús. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. En Romanos 1, 22 y 23 dice: profesando ser sabios, se volvieron necios, los seres humanos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, en forma de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La mayoría de las personas han creado su Dios a su medida. Se han ideado un Dios y lo han hecho a su medida. Se han adaptado un Dios como lo quieren. Pero en Isaías 40, 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O a qué me compararéis? Dice el Santo. Porque no hay nadie como Dios. Es más, no hay ningún otro Dios. Solamente hay un Dios, el Dios verdadero. También la Escritura dice que los dioses de las naciones son falsos. Son creados en la mentalidad humana. Otros son creados por manos de un humano, un artífice que agarra madera o agarra mezcla cemento o agarra yeso y utiliza las herramientas y de ahí hace un Dios. El apóstol Pablo encontró una inscripción a un Dios desconocido. De él quiso compartir, quiso hablar. Y yo también te quiero hablar si es que tú no lo conoces. El Dios desconocido, el Dios que creó los cielos y la tierra. Él es el que en el libro de Colosenses 1:15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, al Dios que nadie puede ver, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios hecho hombre, el Dios que nadie puede ver y viva. Y a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es espíritu. Pero el Señor Jesucristo fue el que vino tomando forma humana. El Señor Jesucristo, el Verbo encarnado. La palabra del Señor dice, profetizó en Isaías 7:4. Dice así: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto se vino a cumplir en Mateo 1:23 con el Señor Jesucristo. También, si nosotros leemos Isaías 34:4 al 5, dice: He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se abrirán. También hay otra escritura que habla acerca
de esta profecía que también se cumplió. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí está hablando de la profecía sobre Juan el Bautista, que iba a anunciar la venida del Dios Todopoderoso. El que dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? El Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8 y también Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién vino a dar su vida por amor a usted? Por amor a mí. Por amor a toda la humanidad, muriendo en la cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor Jesucristo. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a tomar forma humana y Él dar su vida por todos nosotros. A Dios nadie le podía conocer, pero Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es quien se ha dado a conocer. En una ocasión Felipe le preguntó: muéstranos al Padre. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Dios nadie le puede ver porque es espíritu, pero Jesucristo es la imagen, es la representación de la divinidad. Jesucristo es quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que acerquémonos a Él, acerquémonos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Busquémosle de verdad, porque Él no está lejos para el que en verdad le quiere conocer. El apóstol Pablo quiso hablar con los griegos, quiso hablar con toda esta población que eran educadas, eran cultas, conocedores de tantas doctrinas y cosas, pero el apóstol Pablo les habló acerca del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, el camino de salvación. Vino a revelarles a el que creó todas las cosas y que vino a entregar su vida en rescate por todos nosotros. El que había creado de una sola pareja de nuestros primeros padres, Adán y Eva, vino a crear a toda la humanidad. Tal vez usted ha estado buscando en tantas religiones, ha estado buscando en tantas creencias, o tal vez usted mismo no crea en nada ni en nadie y ha hecho de usted mismo su propio Dios. O tal vez su Dios sea el dinero o los vicios, porque si usted se deja dominar por algo más, en realidad usted está siendo esclavizado por el vicio o cualquier otra cosa que te aparte, o todo lo que le quite a Dios, el verdadero Dios, el primer lugar en tu vida, se convierte en un ídolo. Si usted ha estado viviendo pecando y para pecar, o siendo un religioso más, una persona que tiene religión, que asiste al templo solamente por cumplir, y en la que tal vez usted ahora con esta pandemia se ha dado cuenta que porque no hay reuniones en el edificio, no busca de Dios, que usted necesita ir a un lugar físico para adorar y buscar de Dios. Fíjese, es tiempo de buscar a Dios de verdad. Usted tiene la oportunidad. Este es el consejo de Dios para todas las naciones, para todas las personas, aquellos que conocen, que no conocen. Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tal vez tú tienes religión, tal vez no, pero Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios, estar en paz con Dios, porque por causa del pecado todos estamos apartados de la presencia de Dios. Pero por eso vino el Señor Jesucristo, para acercarnos de nuevo a Dios, para que le conozcamos, para que seamos salvados. Si usted ha vivido sin Dios, sin fe, sin esperanza, yo le animo a que usted recobre el ánimo, a que busque a Dios para que tenga fe y crezca, para que tenga esperanza, para que usted ponga su fe en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. La fe es la seguridad de lo que no se ve. La creación de ídolos, de altares, de imágenes, es todo lo contrario a la fe. Porque la fe es la seguridad de lo que no se ve. Y si ya se ve, pues ¿para qué esperarlo? Ya no es fe. Eso es lo que dicen las Escrituras, la Biblia. Así que el Señor Jesucristo dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usted necesita invitar a Jesucristo a su vida. Usted necesita reconocer que tal vez conoce aquí, conoce allá, pero nunca se ha entregado de verdad. No ha invitado al Señor Jesucristo a su vida. El único que puede salvarlo es Jesucristo. El único que dio su vida, que murió en la cruz y resucitó venciendo a la muerte y al infierno, es Jesucristo. El Señor Jesucristo no habita en templos hechos de manos humanas. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino en aquellos que se han arrepentido de sus pecados y le han aceptado como su Señor y Salvador. Han abierto la puerta de su corazón y le han invitado a que entre. Y entonces se cumple la Escritura. Dice: y entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios sabe que estamos siendo bombardeados por tantas ideas y por tantas cosas en este tiempo. Pero Él ha establecido un día en el cual va a juzgar a todo el mundo con justicia por aquel varón a quien designó el Señor Jesucristo, dando fe por haberle levantado de entre los muertos. Viene el día, estimado oyente y persona que nos está mirando, viene el día en el que todos nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestra fe. Algunos pueden decir: yo tengo fe en este ídolo, en este santo. Algunos adoran a las estrellas, otros animales, otros a la piedra, otros a la creación y tantas otras cosas. Algunos tienen otras religiones, pero la palabra de Dios claramente nos dice, y el Señor Jesucristo claramente dice, que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también necesitas arrepentirte. Tal vez tú digas: yo no adoro ídolos, yo no adoro imágenes, pero tal vez a Dios lo has puesto en segundo lugar o al último, si te queda tiempo, o si te acuerdas, o si te quedan fuerzas.
haciendo de todo esto pues un ídolo. Hay cosas que tal vez no sean malas. Puede ser un pasatiempo, los estudios, el trabajo, aún la familia, que te quita de que Dios sea el primer lugar en tu vida. Que eso no te suceda. Busquemos a Dios, amemos a nuestra familia, busquemos juntos con nuestras familias a Dios. Dios espera a todos que se vuelvan a Él y se arrepientan. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A ti que me escuchas, no dejes pasar la oportunidad y recíbele el día de hoy. Acércate a Él y haz la oración de que tú de verdad te arrepientes de todo pecado. Deja a un lado los ídolos. Tienes que hacer a un lado toda la idolatría y lo que te impide buscar de Dios. Mira, ¿qué cosa te hace sentir mal? Que tú puedas decir, híjole, ¿por qué no puedo buscar de Dios? Quiero buscar de Dios, pero esto, pero lo otro. Dile no a eso que te estorba y busca a Dios. Dios quiere ayudarte y quiere bendecirte. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Señor está a las puertas. Acércate a Él. Búscale. Cristo te ama. Dios te ama. Y nos ha provisto de todo lo que necesitamos para que le busquemos. Así que escucha el consejo. El Señor Jesucristo ya ha sido revelado y se ha mostrado a toda la humanidad. Nadie puede decir, yo nunca oí, yo nunca escuché, ni podemos venir delante de Dios que lo desconocimos. Aun si alguien tuviera esa excusa, yo nunca oí de Dios, yo nunca oí del Evangelio, ni sabía que había Biblia. Bueno, vendrá el tiempo cuando será el momento en el que Dios pida cuentas. Y aquellos que no conocieron el Evangelio van a hacer sus obras y su conciencia. Sea como sea, Jesucristo es el único que puede abogar por nosotros. ¿Quién juzgará a los hijos de Dios? Así que aférrate, busca de Dios, guárdate y de verdad que tu fe esté centrada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga.